Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor, después de escuchar su contundente nota editorial, uno se pregunta, entonces, ¿quién autorizó a los ciudadanos que se fueron al otro día de haber, el 2 de octubre, después de haberse pronunciado el pueblo colombiano por el no, quién autorizó a estos señores tan importantes para ir a negociar la voluntad popular en un conciliábulo allá en Casa de Nariño? Nadie, William, distinto de su propia iniciativa, una iniciativa muy legítima, que yo entendí siempre como un esfuerzo que hacían por decantar unos temas y para volvérselo a presentar a la voluntad popular, una vez decantados esos temas. Aquí hemos acabado con la justicia especial para la paz, hemos acabado con la reforma agraria, hemos acabado con el esfuerzo de convertir esto en una norma supraconstitucional y en un acuerdo especial como los de los protocolos de Ginebra, hemos acabado con la llamada lucha contra el paramilitarismo y nos hemos reducido a estos temas. Este nuevo acuerdo lo refrenda el pueblo soberano. Y ahí es donde hubiéramos ido probablemente todos unidos, claro, a las urnas otra vez. Claro. Claro, pero sustituir al pueblo. Exactamente. Sustituir al pueblo. Destituirlo para después sustituirlo. Eso jamás, William, jamás. No, nunca. Es que yo le he escuchado en reiteradas oportunidades a Santiago José leer aquí. No. Claro, pues es que lo hemos dicho acá, el artículo primero del decreto convocatoria, William, decía, convócase al pueblo de Colombia para que en ejercicio de soberanía decida si aprueba o rechaza el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y el pueblo dijo, no, en ejercicio de su soberanía, ¿qué había que ir a negociar? ¿Eso a qué? ¿Por qué se van a ir a espaldas de nosotros, de los que nos pelamos la lengua, exponiendo hasta la vida, amistades cercanas que perdimos, problemas familiares que tuvimos, porque las familias se reventaban, unos diciendo que sí, otros diciendo que no. Los que decíamos que no era no y no. Cuando de la noche a la mañana se van 5 o 6 personas muy importantes a negociar la voluntad popular, porque es que se fueron a negociar la voluntad popular. A mí no me van a decir que van a arreglar los problemas. No arreglaron nada, se tiraron en el país. Yo entendía que el esfuerzo era por sacar en limpio un nuevo acuerdo que desde luego tuviera la aquiescencia ya en La Habana de los bandidos esos y la aquiescencia del gobierno para volvérselo a presentar al pueblo. Ya, claro. Claro. Eso Bueno, lo entiendo, por ese lado lo entiendo. Pues ahí lo entiendo. Bueno, y usted actúa siempre transparentemente y de buena fe. Pero cuando a uno le meten la puñalada por la espalda y le dejan el puñal ahí, pues eso es muy grave. No. Pero ¿cómo le parece lo que hicieron? Cogieron unas cosas que dijeron o que no dijeron los que estaban allá negociando de muy buena fe. Se las llevaron para La Habana y de allá salió una cosa igual o peor que la que el pueblo había rechazado. Sí, señor. Y entonces dijeron que ya no era necesario el pueblo, que bastaba con el Congreso que había sido derrotado en las urnas por el pueblo. Porque no hay que olvidar que esos congresistas que finalmente refrendaron el acuerdo, todos hicieron campaña por el sí, y todos fueron derrotados por el pueblo. Entonces, la trampa fue completa. ¿Qué vale esa trampa? ¿Qué vale ese acuerdo subrayado por esa trampa? Nada. ¿Nada? Nada. Eso no vale nada. Al pueblo hay que consultarlo, porque al pueblo lo consultaron. Ese tema de la refrendación la propuso el presidente, esa fue su iniciativa, y esa era la garantía que le daba a los colombianos que el acuerdo final no iba a ser un acuerdo postizo.
incurrió en todas las trampas, sacudió a todas las argucias, metió todas las mentiras, lo acomodó todo de manera que pudiera ganar y no ganó y perdió. Pero ojo, doctor Londoño, recordemos nosotros que estábamos en plena segunda vuelta a la presidencia y en todos los comerciales en pleno Mundial de Fútbol salía Humberto de la Calle y salían todos estos representantes del gobierno insistiendo en que cualquier cosa que se acordara con las FARC sería sometida a la voluntad popular, que ellos no iban a hacer nada en contra de la voluntad del pueblo, etcétera, etcétera, y por eso es que el señor en gran medida también trata, además de lo que ya sabemos, de ganar su reelección. Entonces luego somete el acuerdo a un plebiscito, lo pierde y lo refrenda como en notaría al Congreso de la República. Pero yo estoy plenamente de acuerdo con William. Es que usted no puede ir a discutir un acuerdo que no existe. Usted no puede ir a modificar un acuerdo que es inexistente porque el pueblo colombiano, en ejercicio de soberanía, le dijo que no. Pero mire esto. A nosotros nos decían, bueno, ahorita que ganó el no, miren a ver qué van a hacer. Y yo decía, un momentico. El gobierno colombiano fue el que tomó la decisión de someter ese acuerdo a plebiscito. Y ahora lo perdió. Entonces, no son capaces. Bueno, cedan el gobierno. Pero es que lo que no podía hacer es que entonces pierden el plebiscito, entonces vengan a ver los del no, miren a ver cómo me arreglan este entuerto que yo mismo armé porque negocié mal con las FARC, ¿o no? Claro. Usted tiene toda la razón. Si se trataba de discutir un nuevo acuerdo que volviera a la consideración del constituyente primario, del pueblo soberano, pues santo y bueno, discútanlo y preséntenle otra vez al pueblo un nuevo acuerdo, pero un nuevo acuerdo que queda sometido para su refrendación al pueblo. Pero ¿qué tal esto de que discuten unas cosas, no se ponen de acuerdo? Porque no hubo acuerdo ninguno entre los que se fueron dizque de representantes del no y los del sí, no hubo acuerdo. Recuerde que los del no dijeron, nos traicionaron, se llevaron para La Habana otra cosa distinta y salió de allá una cosa diferente que no nos gusta, con la que estamos en total desacuerdo. Los que querían buscar un nuevo texto para ser sometido al pueblo y les dijeron, no, aquí está el nuevo acuerdo y además se lo presentamos al Congreso derrotado en las urnas para que diga que sí. Hombre, una trampa parecida no la ha habido en la historia de Colombia. ¿Cómo se va a refrendar eso? Pero ahí sí ¿Cómo se va a respetar eso? ¿Cómo se va a respetar eso? Mi abuela decía, eso le pasa. Y ese nuevo acuerdo, doctor Fernando, como se le llama al que surgió después del 2 de octubre cuando Colombia dijo no, es un acuerdo que fue trabajado solamente por parte del gobierno colombiano por Humberto de la Calle y por Sergio Jaramillo. En aquel entonces no viajó el general Mora o el general Naranjo, que eran los garantes, por lo menos, para el tema de fuerzas militares. Naranjo sí estaba allá, él estaba muy amañado en La Habana. Él casi no se devuelve de La Habana. Pero entonces ahora se arma todo un problema con el tema de la Justicia Especial para la Paz, porque... No, con eso solo. Con todo, espérese, es que no han empezado a cumplir el acuerdo, espérese el tema de las vías terciarias, espérese el tema de los 3 millones de hectáreas que se le van a robar a los agricultores de Colombia, espérese el tema de los beneficios que le van a dar a los trabajadores y trabajadoras del campo, espérese el tema del juzgamiento a los llamados paramilitares y herederos de los paramilitares, espere el temita de la comisión de seguimiento imponiéndosele al presidente de la República, como ya está empezando a ocurrir por ahí. Espérese el tema de la consideración de estos acuerdos como acuerdos con valor igual a los protocolos de Ginebra. Espérese lo que va a pasar en este país. Por eso, doctor Londoño, el valiente ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, habla de movilización popular en defensa de la patria. Y dice en un escrito que nos hace llegar don Eduardo Mackenzie: por fortuna Alejandro Ordóñez Maldonado ha hecho este llamado. Colombianos, tenemos que movilizarnos para derrotar este régimen de complicidades y contrataciones obscuras. El exprocurador general, quien estima que el presidente Santos viene realizando un golpe de Estado disfrazado,
se pregunta con toda razón si Santos y las FARC quieren meter en la Constitución el gobierno de transición y de cogobierno que exige Timochenko. La única salida que ve el líder conservador es clara. Colombianos, tenemos que movilizarnos y evitar esa gran atrocidad. Lo dice Alejandro Ordóñez. Y como no nos van a convocar para esa movilización, así es. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, y la oportunidad más obvia es la de las próximas elecciones del 2018. Nos tenemos que movilizar para defender el país, un país que arruinaron, un país que quebraron, un país que despojaron, un país que le quitaron toda la seguridad que había conquistado. Y entonces, pues, hay que movilizarse, y nos tenemos que movilizar y nos tenemos que defender. No nos vamos a dejar sacrificar, no nos vamos a dejar robar las tierras, no nos vamos a dejar crear una justicia. ¿Cómo le parece? El señor Santiago ya es el que le dice a Diego Palacio si cabe o no cabe su petición dentro de la Justicia Especial para la Paz. Un comunista tránsfuga español administrando justicia en Colombia. Era lo que nos faltaba, dejarnos manejar por semejante sinvergüenza, pero en eso estamos, ¿no? En eso estamos. William, y señor, ya se robaron las elecciones en el Ecuador. Ah, claro. Quiero contar. El escrito de Carlos Alberto Montaner, que él acaba de leer en La Hora de la Verdad, es histórico. Y está claro. Ellos saben que en segunda vuelta pierden. Se están robando las elecciones en el Ecuador, como se las robaron en Venezuela. Acuérdese que el pueblo venezolano se manifestó contra un referendo que salieron a aprobar Jimmy Carter y Gaviria. Claro. Y Gaviria, que es especialista en ese tipo de claudicaciones. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, traicionaron al pueblo de Venezuela, lo que les está pasando. Y se están robando las elecciones en el Ecuador, lo que va a pasar con Lenin. ¿Cómo le parece? Un tipo que se llama Lenin, lo que vendrá después, lo que viene de ahí. No, entonces aquí también se la robaron, para que hablemos claro, además con la complicidad de quienes se fueron para la casa de Nariño a no sé a qué. Pero sigamos para no volver a hablar más de 15 segundos del mismo tema que me duele tanto. Hablemos de los contratos de las zonas veredales con su venia, doctor Londoño. Los contratos de las zonas veredales. Esta es una denuncia que hace Red Más Noticias, donde nos dice que por lo menos fueron 53.000 millones de pesos que se repartieron en 24 horas a final del año pasado, de 2016, para que fueran los encargados de construir los campamentos en las zonas veredales. ¿Por qué la alarma de esos 53.000 millones de pesos? Primero, porque no hubo licitación pública para entregar estos contratos, y segundo, porque el objeto social de estas empresas y su capacidad financiera, de acuerdo a los registros en la Cámara de Comercio, no dan para que puedan efectuar tareas de construcción en obra civil, y mucho menos para que puedan adecuar las zonas campamentarias. Pues el 26 de noviembre del 2016, la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, se llama Fondo Paz, firmaron un convenio interadministrativo como parte de un acuerdo que lograron los dos para que una de esas empresas, son 5, que nutrían o que más bien entregaban implementos a la unidad de gestión del riesgo de desastres propios para eso, camillas, carros ambulancia, cosas de ese estilo, fueran los que construyeran los campamentos. Baldes para apagar incendios. Sí. Entonces, claro. A ver, las 5 empresas son empresas dedicadas a suministrar equipos y maquinaria para riesgos, pero ahora resulta que de alguna manera mágicamente los convirtieron en empresas para entregar servicios y suministros a los campamentos de las FARC. Entre esos servicios y suministros, dice el objeto contractual, que estos señores deben hacer lo siguiente: construcción, adecuación del terreno, construcción de los alojamientos temporales, construcción de zonas comunas, construcción de la zona de salud, de la zona de recepción, de la administración, de la logística, de almacén y bodega, de la cocina, del comedor, de aulas, de área de esparcimiento, alojamiento de área de combustible e instalación de servicios de agua, saneamiento básico y energía. Empresas que se dedicaban a vender maquinaria y equipos
para emergencias en el país. Pero esto va más allá, Demar. O sea, aquí, cuando uno lee lo que denunció Red Más Noticias, por ejemplo, Demar, la firma Luket SAS, que se quedó con un contrato por 11.278 millones, resulta que parece que no tiene registro único de proponentes, y hasta donde yo entiendo es un requisito indispensable para contratar con el Por Estado. Por eso todo ¿no? fue entregado a dedo. Todo. ¿Y quién? Claro, todo a dedo. ¿Y quién contrató? ¿Sergio Jaramillo? No, señor, Fondepaz se llama la... ¿Y Fondepaz quién es? Fondepaz está bajo la cabeza de la señora María Inés Restrepo, es la directora de Fondopaz. Claro. Es decir, que están contratando, pero es un apéndice de Sergio Jaramillo, claramente. Ah, bueno, sí, claro. Entonces es Sergio Jaramillo el responsable. Ahí sí que le apliquen el artículo 28 de Romy, que metan a la cárcel a Sergio Jaramillo. Imagínese usted el negociado que hubo ahí. Bueno, tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República y quien debiera ser hoy el presidente de la República si Santos no se hubiera robado las elecciones de 2014. Así pues con toda sencillez. Y resulta que por no tener ese presidente, sino por tener este otro fanfarrón que se robó el país entero, porque a este país se lo robaron, estamos en la crisis económica en que estamos, creciendo por debajo del 2%, ahí tienen a Perfetti haciendo cuentas a ver si logra poner al país a crecer el 2%. Hágame el favor.